El sol aún no había salido cuando el barrio despertó Ann. No porque alguien lo esperara, sino porque el ruido nunca dormía del todo en ese lugar. El crujido de las láminas oxidadas con el viento, el ladrido distante de un perro flaco, el motor constante de una ciudad que siempre parecía tener prisa, incluso cuando nadie tenía a dónde ir. En una pequeña casa de madera, pintada de un azul que alguna vez fue brillante, una niña se levantó de la cama antes de que sonara cualquier reloj. Ann no necesitaba alarma. Su cuerpo ya conocía la rutina, tenía 11 años. Se llamaba Amara Johnson. Amara se sentó en el borde del colchón, frotándose los ojos con los nudillos, tratando de espantar el sueño que aún pesaba sobre sus párpados. El aire de la mañana era frío, y la manta raída no ofrecía demasiada protección. Aún así, no se quejó. Nunca lo hacía. Ann saltó al suelo con cuidado. Para no despertar a su madre, la casa era pequeña. Una sola habitación dividida por una cortina, una cocina improvisada y un baño que a veces funcionaba y a veces no, pero era su hogar. Why, Amara Lowe conocía de memoria cómo se conocen las cicatrices, Ann, sin mirarlas, sin tocarlas, pero sintiéndolas siempre. Caminó de puntillas hasta la cocina. Ann, sobre la mesa había una bolsa de papel marrón, doblada con cuidado la noche anterior. Dentro, 2 rebanadas de pan, un huevo y una pequeña manzana roja. No era mucho, pero era suficiente. Amara encendió la estufa con cuidado, girando la perilla lentamente para que el gas no hiciera ruido. El sonido del fósforo al prenderse fue apenas un susurro. Mientras el huevo se cocinaba, la niña miró por la ventana. En el cielo aún estaba oscuro, pero ya tenía ese tono gris azulado que anunciaba el amanecer. Era la hora que a Amara más le gustaba, porque durante unos minutos el mundo parecía tranquilo, como si todo pudiera estar bien. Colocó el huevo sobre el pan, envolvió todo en una servilleta limpia y añadió la manzana. Luego cerró la bolsa con cuidado, doblando la parte superior 2 veces, como si fuera un regalo. Para ella lo era. Se puso una chaqueta demasiado grande para su cuerpo, había sido de su primo años atrás, y se colgó la mochila al hombro. Antes de salir se detuvo frente a la cortina que separaba la habitación. Ann miró a su madre dormida, el rostro cansado, las ojeras profundas, el cabello recogido. De cualquier manera, una mujer joven que parecía mayor de lo que era, como si la vida hubiera pasado por encima sin pedir permiso. Amara no dijo nada, solo susurró: «Ya vuelvo, Ann», aunque sabía que su madre no podía oírla. Cerró la puerta con cuidado. Ann afuera. El aire era más frío. El barrio estaba compuesto por casas viejas, algunas con ventanas rotas, otras con puertas reforzadas con tablas. Había grafitis en las paredes, basura en las esquinas y una sensación constante de abandono. Pero Amara caminaba con seguridad. Ann conocía cada grieta en la acera, cada poste inclinado, cada sombra. Ann caminó varias cuadras hasta llegar a una calle más tranquila. Allí, los edificios cambiaban. Eran antiguas, de ladrillo rojo, con balcones pequeños y escaleras de hierro que crujían al pisar. Se detuvo frente a uno en particular. El número 317 estaba torcido en la pared, como si alguien lo hubiera golpeado muchas veces sin lograr arrancarlo. Amara respiró hondo. Ann subió los escalones lentamente. Cada paso tenía un significado. Ann, porque detrás de esa puerta alguien la estaba esperando. Oh, almanos. Ella esperaba que si Ann tocó 2 veces, Ann esperó. Ann tocó una vez más suave. Ann, desde dentro se escuchó el sonido de pasos arrastrándose, lentos, pesados, como si cada movimiento doliera. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un ojo la observó. «¿Eres tú, niña?», dijo una voz ronca. Cansada, Amara sonrió. «Sí, señor Eli, soy yo». La puerta se abrió un poco más. El hombre que apareció era anciano,
muy anciano. Tenía el cabello completamente blanco, la barba desordenada y la piel arrugada como papel viejo. Vestía un suéter gris gastado y pantalones que parecían haber conocido tiempos mejores. Se apoyaba en un bastón. «Pensé que hoy no vendrías», dijo él, con un tono que intentaba sonar indiferente, pero no lo lograba del todo. Amara levantó la bolsa de papel. «Le traje el desayuno». Como siempre, el hombre la miró por un segundo más largo de lo necesario. Luego se hizo a un lado. El apartamento era pequeño y oscuro. Las cortinas estaban cerradas y el aire olía a polvo y café viejo. Había fotografías antiguas en las paredes, todas enmarcadas con cuidado. Personas elegantes en eventos formales, sonrisas de otro tiempo. Amara nunca preguntaba por ellas. Ann dejó la bolsa sobre la mesa. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó mientras sacaba el desayuno. «Sigo vivo», respondió el hombre. «Supongo que eso cuenta como un buen día». Ella rió suavemente. «Mi mamá dice que mientras uno despierte, todavía hay algo por hacer». El hombre resopló. «Tu madre parece más sabia que muchos que conocían». Se sentó lentamente en la silla. Amara colocó el pan y el huevo frente a él, y la manzana a un lado. «Coma despacio», dijo. «Está caliente». El hombre la observó mientras comenzaba a comer. «¿Por qué lo haces?», preguntó de pronto. Amara parpadeó. «¿Qué cosa?». «Esto», dijo él, señalando el desayuno. «Venir todos los días. Podrías quedarte durmiendo o jugar con otros niños». Amara se encogió de hombros. «Usted siempre me saluda», respondió. «Y siempre come solo». En el hombre bajó la mirada durante unos segundos. El apartamento quedó en silencio, salvo por el sonido del tenedor contra el plato. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. A nadie en ese momento podía imaginar que esa rutina simple, una niña, un desayuno, un anciano olvidado, estaba a punto de convertirse en el centro de una historia que sacudiría a toda la ciudad. Porque había cosas que Amara no sabía, y secretos que el viejo Eli había enterrado hace décadas. Secretos tan grandes que, cuando salieran a la luz, llegarían no en silencio, sino en 50 limusinas negras, deteniéndose al mismo tiempo frente al edificio 317. Pero eso aún estaba lejos. Por ahora solo existía una niña y un desayuno compartido en silencio. Amara siguió yendo cada mañana. A veces llovía, a veces el frío le calaba los huesos. Otras, el sol salía temprano y pintaba las fachadas de ladrillo con una luz dorada que hacía parecer al barrio menos cansado de lo que realmente estaba. Pero ella nunca faltaba. El desayuno cambiaba según lo que hubiera en casa. Pan con mantequilla, avena, un plátano cortado en rodajas, alguna vez un trozo pequeño de pollo frío, envuelto con cuidado. No era comida lujosa, pero siempre estaba preparada con atención, con ese cuidado silencioso que no necesita explicación. El señor Eli siempre abría la puerta. Nunca sonreía al principio, nunca lo hacía de inmediato, pero sus ojos se suavizaban apenas verla, como si algo dentro de él se acomodara en su lugar correcto. «Llegas temprano», decía casi todos los días. «La escuela queda después», respondía ella. «Así no se me hace tarde». Con el paso de las semanas, el apartamento comenzó a cambiar. No mucho, nada, pero Amara lo notó. Una mañana, las cortinas estaban un poco abiertas. Otra, el polvo sobre la mesa parecía menos espeso. Un día incluso encontró una planta pequeña junto a la ventana, con hojas verdes nuevas. «¿De dónde salió?», preguntó ella señalándola. El señor Eli siguió comiendo, sin mirarla. Estaba guardada en una caja. «Pensé que ya era hora». Amara sonrió, satisfecha, como si la planta fuera una victoria personal. Mientras él desayunaba, ella se sentaba frente a él, balanceando las piernas, contándole cosas pequeñas. Una compañera que no le hablaba. Un examen que le había salido bien.
el sonido de la radio del vecino que siempre se encendía a la misma hora. El señor Eli escuchaba en silencio, no interrumpía. No acontecía, solo escuchaba a Ann y eso, para Amara, era suficiente. Pero había cosas que llamaban su atención, cosas que no encajaban con la imagen de un anciano, pobre y olvidado. Como los cuadros no eran baratos. Amara no sabía mucho de arte, pero había visto suficientes museos en libros escolares como para notar que esos marcos no eran comunes. O las fotografías antiguas a hombres con trajes elegantes, mujeres con vestidos largos, autos antiguos brillando bajo luces de gala en una mañana. Mientras el señor Eli iba al baño, Amara se levantó sin querer y se acercó a una de las fotos. Era una imagen en blanco y negro. Un hombre joven, muy parecido al señor Eli, estaba de pie frente a un edificio enorme. Sonreían a su lado. Varias personas parecían aplaudirle. El edificio tenía columnas altas, banderas, cámaras. Amara frunció el ceño. No toques eso. La voz del señor Eli fue firme, más de lo habitual. Ella se giró de inmediato. Lo siento, dijo. No quería. El hombre respiró hondo. No pasa nada, añadió después, con un tono más bajo. Solo. No pasa nada. Volvió a sentarse. El silencio se alargó. Amara dudó, pero luego preguntó: ¿Usted fue importante antes? El señor Eli dejó el tenedor sobre el plato. Todos lo somos. Para alguien, respondió. Ella no insistió. Había aprendido temprano que algunas preguntas no tenían respuesta, que forzarlas solo cerraba puertas. Ese mismo día, después de salir del edificio, Amara notó algo distinto. Un auto negro estaba estacionado al otro lado de la calle. No era del barrio, era demasiado limpio, demasiado silencioso. Cuando ella pasó frente a él, el vidrio bajó apenas un poco. Un hombre con traje oscuro la observó por un segundo. No sonrió. No habló. Solo la miró. Amara apuró el paso. No le dijo nada al señor Eli, ni a su madre Pero esa noche, mientras cenaban arroz con frijoles, su madre notó que Amara estaba distraída. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondió la niña solo. Cansada, su madre la miró con atención. No tienes que cargar con el mundo sola, ¿sabes? Amara bajó la mirada. Lo sé, pero no estaba tan segura. En los días siguientes, el auto volvió a aparecer. A veces era el mismo, a veces otro, igual de negro, igual de discreto, siempre estacionado a distancia, siempre observando. El señor Eli parecía más inquieto. Una mañana, cuando Amara llegó, él estaba vestido de forma distinta. Camisa blanca, sucha, el bastón apoyado contra la pared, como si no lo necesitara tanto. ¿Pasa algo?, preguntó ella. No, respondió demasiado rápido. Nada, pero no la miró a los ojos. Ese día casi no habló. Cuando Amara se levantó para irse, él dijo: Niña. Ella se giró. Gracias. No explicó por qué. Ella tampoco lo pidió en esa tarde. Al regresar de la escuela, Amara encontró a su madre hablando con una vecina en voz baja. Cuando la vio, ambas se callaron. ¿Qué pasa?, preguntó Amara. Nada, dijo su madre. Solo chismes. Pero más tarde, mientras Amara hacía la tarea, escuchó a su madre hablar por teléfono. Sí, una niña. Sí, la mía. No sé quiénes son. No quiero problemas. Amara cerró el cuaderno. Algo estaba cambiando. Algo grande, y aún nadie había dicho la verdad. Mientras tanto, en el apartamento 317, el señor Eli se quedó de pie frente a la ventana, mirando cómo un auto negro se detenía lentamente frente al edificio. Apretó los labios. Te encontrarán, susurró para sí mismo. Después de todo este tiempo. El señor Eli no durmió esa noche. Se sentó en su sillón frente a la ventana, con la luz apagada, observando la calle, como si esperara que algo surgiera de la oscuridad.
Cada ruido parecía más fuerte. Cada sombra más larga. Había pasado décadas huyendo de ese momento. Y aún así, había llegado a la mañana siguiente. Cuando Amara tocó la puerta, no obtuvo respuesta de inmediato. Tocó otra vez. Anne esperó, justo cuando estaba a punto de irse. La cerradura giró. El señor Eli abrió. Tenía los ojos enrojecidos. Pensé que no vendrías hoy, dijo él. Nunca falto, respondió ella por primera vez desde que se conocieron. Él la observó como si la viera de verdad, no como a una niña amable del barrio, sino como a alguien que podía salir herida por su culpa. Entra, dijo finalmente. El desayuno quedó intacto sobre la mesa. Neely no comió. Se sentó frente a ella, apoyó ambas manos sobre el bastón. Amara, dijo con voz grave, ¿alguna vez has pensado que ayudar a alguien puede meterte en problemas? Ella frunció el ceño. Ayudar no es malo. Él sonrió con tristeza. No, pero a veces despierta cosas que deberían quedarse dormidas. Ella no entendió del todo, pero algo en su tono la inquietó. ¿Hice algo mal?, preguntó. No, respondió rápido. Jamás. Anne se levantó con dificultad y caminó hacia un viejo mueble. Abrió un cajón que nunca había tocado delante de ella. Sacó un sobre grueso, amarillento, lo colocó sobre la mesa. Quiero que lo guardes, dijo Amara. Negó con la cabeza. No puedo, solo hasta mañana. No, me gusta guardar cosas que no entiendo. Eli cerró los ojos por un momento. Eso te hace más inteligente que la mayoría, murmuró. Escucha. Si alguien te pregunta por mí, no digas nada. Si alguien te sigue, vuelve a casa. Tía. El corazón de Amara empezó a latir más rápido. ¿Por qué? Él no respondió. En ese mismo día, al salir de la escuela, dos personas la esperaban en la esquina, un hombre y una mujer. Ambos bien vestidos, ambos con expresiones que no combinaban con el barrio. Amara Johnson, dijo la mujer con una sonrisa ensayada. No tengas miedo. Amara dio un paso atrás. ¿Quiénes son? Amigos del señor Eli. La niña apretó la mochila contra su pecho. Él no me dijo que los conocía. El hombre intervino. Solo queremos hacerte unas preguntas. Mi mamá no está aquí. No es necesario, respondió la mujer. Esto es solo una conversación. Amara corrió. No miró atrás en esa noche. Su madre ya no intentó ocultar la verdad. Vinieron a preguntar por ti, dijo mientras cerraba la puerta con llave. Dijeron que estabas involucrada con un hombre importante. No es importante, respondió Amara. Está solo en su madre. La abrazó con fuerza. A veces esas son las personas más peligrosas, susurró al día siguiente. Amara no fue al edificio 317 ni el siguiente, ni el siguiente. El señor Eli esperó. Miró el reloj. Poirot. La ventana en el desayuno se enfrió sobre la mesa en su mente. Las imágenes del pasado se mezclaban con el presente en salas llenas de luces, aplausos, decisiones que habían cambiado miles de vidas y errores que nunca pudieron borrarse. A una semana después, una carta llegó bajo la puerta. Era de Amara. Lo siento. Mi mamá dice que no es seguro. No lo olvid. Gracias por escucharme. El señor Eli cerró los ojos por primera vez en décadas. Lloró. Mientras tanto, en una oficina muy lejos de allí, un hombre observaba una pantalla llena de informes. Confírmelo, dijo. ¿Es él? ¿Está seguro?, preguntó alguien completamente. Y cuando llegue el día, no iremos pocos. El hombre sonrió. Iremos todos. El barrio notó la ausencia antes que nadie la nombrara. A la niña que caminaba cada mañana con una bolsa de papel dejó de aparecer. Algunos pensaron que se había mudado, otros que simplemente había crecido lo suficiente para dejar atrás ciertas costumbres. En lugares como ese, las historias se pierden rápido, tragadas por nuevas preocupaciones. Pero el señor Eli sí lo notó. Cada mañana se levantaba a la misma hora, abría la puerta
Miraba el pasillo vacío, escuchaba el eco lejano de pasos que no eran los de ella, y cerraba los días, se volvieron pesados. El apartamento volvió a oscurecerse. La planta junto a la ventana comenzó a marchitarse. Las cortinas se cerraron otra vez, como si la luz hubiera perdido el derecho a entrar en él. Dejó de afeitarse, dejó de ordenar, dejó de fingir que el pasado estaba enterrado porque ya no lo estaba. Una noche, sacó una caja de metal del fondo del armario. Nadie la había abierto en más de 30 años. El candado se dio con un chasquido seco. Dentro había documentos, recortes de periódicos, fotografías, credenciales antiguas. Un nombre aparecía una y otra vez: Elisha Whitmore. No Elaine, no el anciano olvidado del edificio 317. Elijah Whitmore había sido un hombre poderoso. Un asesor clave en decisiones económicas que habían definido épocas enteras. Su firma había movido mercados. Su palabra había derribado gobiernos empresariales. Su rostro había aparecido en portadas. Y también había tomado decisiones que destruyeron vidas. No por maldad, por ambition, por mirar hacia otro lado. Cuando el escándalo estalló, él desapareció. No hubo funeral público, no hubo, solo un acuerdo silencioso y una salida discreta del mundo que él mismo había ayudado a construir. Cambió de nombre, cambió de ciudad, cambió de rostro, pero nunca cambió la culpa. La llegada de Amara había sido accidental, inesperada y peligrosa, porque ella no veía a Elijah Whitmore. Veía a un hombre solo que necesitaba desayuno y eso era más difícil de soportar que cualquier castigo. Mientras tanto, Amara tampoco dormía bien. Soñaba con la puerta cerrada, con la voz del señor Eli, llamándola desde un pasillo que no terminaba nunca. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado. Una tarde, volvió a pasar frente al edificio 317. No se detuvo, pero levantó la mirada. Las ventanas estaban oscuras. Esa noche, su madre recibió una visita. 2 hombres, trajes oscuros, sin gritos. No queremos problemas, dijo uno. Solo asegurarnos de que su hija esté a salvo. ¿De qué?, preguntó la madre, con la voz firme pero tensa. De verdad es que no le pertenecen. Él le ofrecieron dinero. Ella lo rechazó. Mi hija no es parte de su mundo. El hombre asintió. Eso esperamos. Kilómetros de allí, en un hangar privado, varios vehículos negros estaban alineados en perfecto orden. Limusinas, cristales oscuros, conductores esperando instrucciones. Un hombre mayor, con cabello gris perfectamente peinado, observaba la escena. ¿Cuántos confirmados?, preguntó. 50. Respondieron, exactamente como pidió. El hombre respiró hondo. No es un espectáculo, dijo. Es una deuda de vuelta en el apartamento 317. Eli escribió una última carta, no para el mundo. Para Amara. No la envió. La dobló con cuidado y la colocó dentro del sobre amarillo. Si vienen, susurró, que no te encuentren aquí. Esa fue la mañana en que el barrio despertó con un sonido distinto. No sirenas, no disparos, motores 1, 2, 10, 20, hasta que la calle quedó completamente bloqueada. 50 limusinas negras se detuvieron al mismo tiempo frente al edificio 317 y todos supieron que algo imposible estaba a punto de suceder. El barrio se quedó en silencio. No fue un silencio natural, de madrugada u de cansancio. Fue un silencio impuesto, pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido para observar. 50 limusinas negras ocupaban la calle de punta a punta. Sus carrocerías brillaban bajo el sol de la mañana como una fila de sombras perfectamente alineada.
Los motores apagados, las puertas cerradas, los vidrios oscuros, a nadie tocaba la bocina, nadie hablaba, las personas comenzaron a asomarse por las ventanas. Algunos salieron a las puertas, otros sacaron teléfonos, dudando si grabar o esconderse. ¿Qué está pasando? ¿Es el gobierno? ¿A quién vienen a buscar? Los rumores corrían más rápido que la verdad en el apartamento 317, el señor Eli estaba sentado en su silla, vestido con su ropa más limpia, la camisa blanca planchada con cuidado, el suéter gris doblado sobre el respaldo, el bastón apoyado junto a la pared. No, temblaban, había pasado demasiado tiempo esperando ese momento como para tener miedo. Ahora escuchó pasos en la escalera, firmes, medidos, demasiados para ser casualidad. En el golpe en la puerta no fue fuerte, fue respetuoso. Señor Whitmore, dijo una voz grave desde afuera. Sabemos que está ahí. Eli cerró los ojos. Ya no me llamo así, respondió. La puerta se abrió. No hubo esposas, no hubo gritos, solo hombres y mujeres bien vestidos. Algunos mayores, otros jóvenes, todos con la misma expresión, una mezcla de culpa, respeto y algo que parecía gratitud tardía. Uno de ellos dio un paso al frente. «Venimos por usted». «¿Para arrestarme?», preguntó Eli. Para acompañarlo a Nelly, miró el apartamento por última vez. Las paredes, las fotos, la silla vacía frente a la mesa. «Antes de irme», dijo, «quiero ver a la niña». El hombre dudó. Eso no estaba en el plan. Entonces el plan está incompleto. Minutos después, en una casa a pocas cuadras, alguien tocó la puerta. Amara estaba sentada en el suelo, dibujando. Su madre abrió. Cuando vio la fila de personas afuera, el miedo le subió por la garganta. «Solo un momento», dijo uno de ellos. Él la pidió a Amara. Salió despacio. Cuando vio al señor Eli, su corazón dio un salto. «Pensé que se había ido», susurró. Él se agachó con esfuerzo, quedando a su altura. «Nunca me fui», dijo. «Solo estaba esperando el momento correcto». Sacó el sobre amarillo. «¿Esto es tuyo?» «¿Qué es?» «La verdad, pero no hoy». Ella lo abrazó. Y él, por primera vez en años, dejó que alguien lo tocara sin culpa. Las limusinas arrancaron una por una. No, llevaban a un criminal. Llevaban a un hombre a enfrentar lo que había evitado durante toda una vida. Días después, las noticias estallaron. Elijah Whitmore había regresado, no para defenderse, no para negarlo, sino para hablar. Las investigaciones se reabrieron. Las víctimas fueron escuchadas. Fondos bloqueados se liberaron. Becas, hospitales, escuelas comenzaron a llevar nombres que antes habían sido borrados. Por Eli nunca volvió al edificio 317. Amara recibió una carta meses después. No había firman, solo una frase: «Gracias por recordarme quién era antes de convertirme en alguien que el mundo temía». La niña guardó la carta en su mochila y siguió caminando cada mañana. No con desayunos, esta vez, sino con la certeza de que incluso el acto más pequeño puede mover a personas que llegan en 50 limusinas. El tiempo nunca se detiene, ni siquiera para quienes parecen detenerse por un instante. Amara creció, como todos los niños crecen, pero llevando consigo la certeza de que un acto sencillo puede cambiar el mundo. Cada mañana, su rutina ya no era llevar un desayuno a alguien solo. Su rutina era llevar cuidado, atención y empatía donde fuera que fuera, porque había aprendido de primera mano que esos pequeños gestos podían resonar mucho más allá de lo imaginable. El edificio 317 ya no era un lugar de secretos. Se había convertido en un símbolo silencioso, en un recordatorio de que incluso en los rincones olvidados, la bondad puede florecer, y que las decisiones de una sola persona, aunque parezcan invisibles,
pueden cambiar la vida de muchas otras. Elijah Whitmore, el hombre que había desaparecido del mundo y que luego volvió rodeado de limusinas, se convirtió en un ejemplo de lo que la responsabilidad personal significa. No volvió como un héroe aclamado, volvió como alguien que reconoció sus errores, los enfrentó y permitió que la verdad liberara a quienes habían sido afectados. El caso Du, Elijah y la niña que llevó desayunos inspiró cambios en muchas vidas. La prensa documentó la historia, pero las lecciones más importantes no estaban en los titulares, estaban en la decisión de ayudar, en la valentía de acercarse a alguien que parecía perdido y en la honestidad de enfrentar un pasado complejo. Años después, Amara fundó un pequeño programa comunitario en Desayunos de Esperanza. Niños de barrios similares, cargando bolsas y comida, se acercaban a ancianos olvidados, enfermos o solos. Cada desayuno llevaba más que comida, llevaba compañía, conversación y la sensación de que alguien importaba. En la inauguración del programa, Amara recordó al señor Eli. Contó como un simple acto de bondad. Un desayuno diario había desencadenado un efecto que ni ella ni él podían haber imaginado. Nunca subestimen lo que pueden hacer, dijo a los niños reunidos. A veces, un pequeño gesto es suficiente para que alguien vuelva a creer en sí mismo y para que un mundo entero cambie un poquito. En el tiempo continuó pasando. Las limusinas desaparecieron de las calles. Los viejos secretos se hicieron públicos y se archivaron en la historia. Pero la lección permaneció. A la bondad puede ser silenciosa, pero su impacto es infinito. El último plano de la historia muestra a Amara, ya adulta, caminando por la calle, que la vio crecer. Una bolsa de desayuno en la mano. No para un anciano solitario, sino para cualquier persona que necesitara sentir que no estaba sola. La cámara se aleja lentamente, captando la ciudad, sus luces, sus grietas y sus rincones olvidados. Y mientras Amara desaparece entre la multitud, la narración concluye a nunca subestimen la fuerza de la bondad. No importa cuán pequeña parezca, siempre puede mover montaña. Y cuando se combina con la verdad y la valentía, puede cambiar vidas. Para siempre. El legado de un desayuno cotidiano se convirtió en un faro para todos aquellos que dudan de su capacidad de hacer la diferencia. Porque, al final, la verdadera riqueza no está en los autos ni en las limusinas, sino en los corazones que se tocan y en los actos que nunca se olvidan.